Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos o personajes que el oficialismo ha quitado de los libros. Y la verdad es que pues ha gustado mucho el capítulo donde invitamos a la delegación. ¿Qué quieres decir, Alejandro, tú? Que la fregada, güey. Bueno, ha gustado mucho el capítulo donde pues trajimos a la delegación, ¿no? Les gustó el chismecito y tal vez haya una segunda parte, se ha discutido que va a haber una segunda parte de ese capítulo del encuentro de estudiantes próximamente, esperen. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, un tema que muy pocos en la historia pues les ha llamado la atención y creo que De los por la renos en nariz, México, ¿eh? de los renos en México, yo creo. Los renos, güey. Por la nariz ya se pueden dar cuenta de qué íbamos a hablar, ¿verdad? De los renos o de los cocainómanos, güey, porque imagínate la nariz de cocainómano que me cargo. Pues me acompañan mis compañeros, Gustavo, Alejandro, Emir, que está con un número ahí desconocido, pero ahí anda Emir, Ernesto, Jorge y bueno, un servidor, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, pues, de la historia de los payasos en México. Y antes de que vamos a comenzar, voy a apagar esta madre porque ya me está quemando la nariz. Ahí está. Mucha gente cuando quiere hablar del entretenimiento infantil, pues se tiene que remontar muchas veces a los payasos, ¿no? Estos personajes tan pintorescos, apaga esa madre y prende tu cerebro, güey. Todavía te voy a tolerar ese chiste porque aquí estábamos hablando de payasos y bueno, payasadas excepto en este día. Bueno, cuando se habla del entretenimiento infantil, pues uno remonta las imágenes de los payasos, ¿no? Aquellos seres que se pintan la cara y se ponen estas narices grandes, se ponen trajes exuberantes y zapatotes grandes para hacer sus shows. Pero muchas veces, y sobre todo en la historia, hemos ignorado el papel que tienen los payasos en la historia de la cultura y sobre todo en la historia de la comedia del mundo. Hoy vamos a hablar, y con dos motivos de decir cuáles, de los payasos en México. ¿Y por qué dirán ustedes por qué tomamos este tema? Bueno, para empezar el día de hoy, que es 10 de diciembre, es Día del Payaso en México. Así que a modo de homenaje, pues queremos hacer este capítulo. Y número dos, porque como lo mencioné, y también retomando un poco las palabras de la conferencia magistral de la doctora Irma Hernández, ella dice que muchas veces algunos personajes no son tomados en cuenta, ¿no? Que muchas veces los personajes que pasan desapercibidos pueden tener historias interesantes, y el payaso es uno de ellos. Vamos a ver en lo que va de este capítulo que los payasos son más importantes para la comedia que muchas otras cosas en México, ¿no? Que realmente ellos tuvieron parte que ver en la historia de la comedia en México. Así que lo vamos a descubrir. Y antes de que empiece, espérenme tantito. Bueno, este tema lo voy a dividir en tres partes. La primera vamos a hablar un poco acerca de la historia de los payasos mundialmente, ¿no? Cómo surge la figura del payaso. El número dos, vamos a hablar acerca del payaso del siglo XVI al siglo XIX. ¿Qué dicen por ahí? Ajá, del siglo, no, okay. Del siglo XIX bueno, del 16 al 19 en México. ¿Por qué he dividido esta parte en dos bloques? Siglo XVI, XIX y el siglo XX y actualidad. Porque realmente hay un corte entre siglos donde el payaso cambia su giro y también cambia muy significativamente la historia cultural del país. Lo vamos a ver también ahorita más adelante, como lo vamos a explicar. Y también, pues por último, vamos a hablar de, obviamente, payasos famosos, ¿no? Y tenemos que hablar un poco de los exponentes de los payasos en México. Así que, pues, vamos a comenzar. Para empezar, no sabemos cómo surge el payaso en la historia. Hay muchas hipótesis y les voy a hablar de tres. La primera es que en Egipto se dice que había una tribu llamada los pigmeos, los cuales se vestían de maneras exuberantes, con máscaras, con ramas de árboles, a veces con telas exuberantes muy brillosas, para simular a los dioses de la danza y así entretener a los antiguos faraones. También se dice que en este momento de la historia surgieron algunos hombres dedicados al entretenimiento de los faraones con fuego, con algunos trucos de magia arcaica, vamos a decirlo así, para tratar de entretener a las cortes de los faraones. En segundo, también el origen se da en China. En China también surgen estos personajes dedicados a entretener a los emperadores, pero estos tenían algo particular, que ellos podían influir en las decisiones
del emperador. Uno de ellos incluso se dice que logró detener la construcción de la Gran Muralla China por un tiempo. Así que pues era importante un personaje así. Y por último, en la antigua Grecia también había algunos personajes que se dedicaban a imitar a figuras importantes de la política griega, ¿no? Y finalizaban lanzando nueces a los asistentes. Esto lo hacían como símbolo de abundancia para para tener pues buena prosperidad y ya sabe, todos este tipo de rituales que existen alrededor del teatro, ¿no? Bueno, siguiendo en la Edad Media, los payasos son importantes en las cortes de los reyes en Europa. Llegar a tener un gran poder en algunas cortes, al grado de que muchos les daban regalos, les daban tierras, les daban dinero por los servicios prestados. Fácil podías convertirte en un bufón de joven y a los 50 años ya te estabas retirando con una muy buena remuneración económica. Claro, si eres un buen bufón, ¿no? Si no lo eras, pues no lograbas nada. Incluso, también algunas veces gastaban bromas muy pesadas. Se dice que, por ejemplo, en Inglaterra había un payaso que le había pedido prestado dinero a un rey y que pues no le podía pagar y entonces él simuló su muerte. Y pues incluso hizo que el cortejo, y se hiciera un cortejo fúnebre muy grande a donde asistió el rey. Y entonces él le dedicó unas palabras. Y de repente cuando el rey le dijo, pues ya está muerto, le voy a perdonar la deuda, se levantó del ataúd y le dijo, ¡es una broma! Y bueno, lo bueno es que salió vivo porque lo desterraron de Inglaterra. Está ahí, si quieren buscar un poquito más de información sobre historia de los payasos, está Clownpedia, es una página estadounidense dedicada a recopilar datos sobre los payasos, está muy interesante. Para el siglo XVI, el arte italiano es muy importante para el desarrollo de los payasos, por dos razones. La primera es que se empieza a utilizar la palabra clown. La palabra clown, obviamente en inglés es payaso, es referida en algunos escritos de literatos ingleses como una forma de decirle a alguien que es muy burlón o que es muy bromista, ¿no? Es más, William Shakespeare es el que populariza esa palabra, al grado de que él logra componer para actos teatrales algunas comedias clown, y entonces él populariza la palabra. Llega a tal grado que en Italia pues surgen los famosos bufones. No, ajá, no, los arlequines, disculpen, los arlequines, surgen los arlequines, estos seres que están vestidos de rombos con antifaces, que juegan bromas. Ahí está, miren, este, Alejandro nos está mostrando algunos arlequines que él dibujó, más o menos. Bueno, los arlequines se dedicaban a hacer bromas, también se dedicaban a hacer acrobacias, actos de magia, ¿no? Para entretener a la gente. Este entretenimiento ya era más para gente en general, no para las cortes. Bueno, ya mencioné que Shakespeare llegó a escribir comedia clown. También Molière, no sé si ustedes han visto que Diego Fernández de Ceballos llama Tartulfo a Andrés Manuel. Pues bueno, Tartulfo es una comedia que escribe Molière de un hombre que engaña al pueblo, ¿no? Y entonces es muy curioso con por qué lo llama Tartulfo, porque es alguien que engaña al pueblo. Y se supone que, en palabras de Y Diego Fernández, Santurrón también. el Santurrón también, ¿no? Gracias, Gus. En palabras de Diego Fernández de Ceballos, pues eso es Andrés Manuel, ¿no? Y Lope de Vega, creo que por todos conocido, uno de los más grandes escritores y literatos de la época de oro del teatro español, pues llega a escribir comedias para los payasos, o bueno, para en ese entonces los arlequines. El siglo XVIII es muy importante, porque Philip Ashley en 1768 logra inaugurar el anfiteatro en Inglaterra, considerado el primer circo de la historia. En él tenía animales, tenía actos de bailarines y también surgen los primeros payasos, los cuales se maquillaban de color blanco el rostro con algunos figuritas aquí en color negro, y surge ya como tal el maquillaje del payaso. Es en el siglo XVIII, eso es muy interesante. Es Joseph Grimaldi el que primero que adaptaría la figura del arlequín a el payaso actual, ¿no? Evolucionando el personaje, para 1860 surge el payaso Augusto en los circos europeos. Estos payasos eran distintivos porque aparte de que se pintaban la cara de blanco, se ponían algunos garigoleados en el rostro, como lo conocemos actualmente, ¿no? Que se ponen ahí figuritas de una flor o de un rombito y todo eso. Bueno, vienen de los payasos Augustos.
Pero este también tenía una diferencia a los payasos de cara blanca. Los payasos de cara blanca eran muy educados, eran de que te cantaban alguna historia, como los, los que tocaban ahí en la época medieval, que ya se me fue el nombre. este, eh, Los juglares. gracias, los juglares, gracias. Como los juglares, pero estos payasos augustos eran payasos muy bromistas, muy pesados, pero a la vez muy torpes. O sea, de los típicos que conocemos que se tropiezan, que hacen burla al público, bueno, pues aquí empieza a surgir este payaso como actualmente lo conocemos. Eh, y bueno, a partir de aquí se empieza una moda de que todos los circos van a tener payasos. Y con ese estilo, ¿no? Torpezas, y burlándose del público. Y algo interesante también, es que para la Gran Depresión, en 1929, surge un payaso llamado Vagabundo, un payaso el cual las ropas son de parches, los zapatos son también exageradamente grandes, pero nada más se pinta la mitad del rostro y se pone la boca en color blanco, tipo Cepillino, también vamos a hablar de él más adelante, yo sé que quieren que hablen de él. Estos eran payasos un poquito más educados que deleitaban al público con trucos de magia y algunas historias, esto con intención de animar al público en una época donde pues, la Gran Depresión había destruido todas las bases de la sociedad como se conocían, ¿no? La reestructuración, pues sabemos que en Europa es muy brusca con el surgimiento de los totalitarismos, pero en Estados Unidos pues logra reconstruirse relativamente rápido y pues gran parte de eso es el entretenimiento que surge, ¿no? Y hasta la actualidad todavía podemos ver payasos tipo Vagabundo. Ya explicado un poquito los tres tipos de payasos que existen, vamos a hablar propiamente de los payasos en México. No sé, Alejandro, ¿quieres decir algo? Y entonces, recapitulando, podríamos decir que, digo, con el contexto que nos acabas de dar histórico, como que por épocas se dieron diferentes tipos de payasos, ¿no? En ese sentido. O sea, digamos que fueron, no sé si decir evolucionando, pero se fueron, digamos que caracterizando bajo otros aspectos, otras formas de, digamos, hacer su entretenimiento. Y pues bueno, nada más, ¿no? Exactamente, de hecho aquí quiero que noten eso, que a partir de las épocas van cambiando la forma de humor, pero también la forma de enfocar al público, ¿no? Como lo digo, el payaso vagabundo es un reflejo de una época económicamente muy brusca, por eso se llama vagabundo, porque es alguien que pierde todo, ¿no? Entonces es interesante cómo la figura del payaso logra reflejar eventos históricos tan fielmente sin necesidad de escribirlo, ¿no? Sino solamente en su vestimenta. Es interesante. Hablemos propiamente de los payasos en México. Primero del siglo XVI al XIX. Fray Bernardino de Sahagún explica en uno de sus escritos, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que Moctezuma tenía algunos hombres dedicados a su entretenimiento, dedicados a decirles, pues darle chistes y todo esto, pues con la intención de entretenerlo en esa época, ¿no? También tenía una corte de enanos, pero en este sentido, Miguel León Portilla, disculpen, dice que él confundió a sus homólogos en Europa, o sea que él nada más los comparó y dijo, bueno, pues estos deben de ser esos bufones, ¿no? Ernesto, no sé qué quieres decir en este sentido. Creo que le erraste en el título del nombre, tú, del libro. ¿Por qué? Porque si es Bernardino de Sahagún, entonces es historia general de las cosas de la Nueva España. Acuérdate que historia de la conquista es de Bernal Díaz del Castillo. Bernal. Sí, cierto, de rey. Bueno, ni modo. Bueno, el primero que quedó en esta noche. Ándale, el primero que quede. Sí, quedaste, bro, quedaste. Quedé. Sí, pero Por eso- cierto, al público, cuando Sí. diga la palabra que dé o alguno de mis compañeros diga la palabra que dé, va a aparecer un payaso aquí. Así que ahorita ya me apareció un payasito. Quedé. Gracias. Quedé. Quedé. Ya ves, ya ahí está apareciendo el payaso. quedó pendejo. Bueno, vamos a decir que Fray Bernardino de Sahagún, disculpen, Quedé. error mío, error mío al escribir. Él describe precisamente estos hombres que están dedicados a entretener a Moctezuma. Pero pues, como les digo, Miguel León Portilla y Matos Moctezuma dicen que realmente lo que pasó es que él confundió a ciertas gentes que tenía en la corte en su palacio Moctezuma con sus homólogos en Europa. Una manera de comparación muy errada, ¿no? Porque pues esto no se dedicaban, que Moctezuma decía que los tenía como trofeos, etcétera. No sabemos a ciencia cierta, pero la primera gran referencia de bufones
México o en el territorio de México es por Fray Bernardino de Sahagún. Se ha apuntado, y esto por la historia, hay un libro que se llama La historia de los payasos de México. Aquí va a estar apareciendo la portada del libro, por si lo quiere consultar. De hecho, es de las pocas obras que hablan de los payasos en México que pude consultar para hacer esta investigación. El primer circo que llega a la Nueva España es precisamente en el Coliseo, donde se realizaban las corridas de toros, cerca de la Alameda Central. Este espectáculo, aparte de los toros, tenía un intermedio con equilibristas y algunos bufones al estilo de Cara Blanca que hacían suertes con los toros, o a la mitad de la función de los toros. Es como el antecedente de estos payasos, de estos payasos de rodeo, como la canción. De hecho, apenas estaba viendo un video donde un payaso de estos de rodeo se acerca un toro y el mendigo todo lo embiste y lo lanza a la primera fila de las gradas del rodeo de ahí de los toros. Está chistoso y van a estar viendo el video si lo puedo conseguir. Está chistoso, pero ese es el antecedente de los payasos de los toros, ¿no? Algunas descripciones dicen que estos payasos utilizaban los trajes de los locos de San Hipólito, cerca de la Alameda, para hacer su entretenimiento, hacerse los locos, ¿no? Y meterse con los toros, ¿no? Buscando, obviamente, la embestida del animal. Asimismo, pasando ya a la mitad del siglo XIX, la Plaza de Toros se quita, pero se convierte en un circo de equitación, un espectáculo acrobático, mímico, donde los payasos entretenían a la gente, eh, con actos, con movimientos nada más, o con poemas también, diciendo poemas en algún momento. Para estos momentos, después de la independencia, surge el primer payaso mexicano, que es José Soledad Aicardo, los que muchos escritos describen como el más popular de todos los payasos mexicanos. Interesante, por cierto, esa terminología, ¿no? Que resistió severamente la competencia de otros también famosos payasos mexicanos y unos cuantos payasos extranjeros que incursionaron de los 40 a los 80 por la pista de la maroma mexicana, ¿no? José Aicardo es el primer payaso, pero a la par empiezan a surgir otros payasos. Esta descripción que les estoy dando es por parte de Altamirano, que describe de hecho muchas de las tradiciones que suceden en la Alameda, en la Ciudad de México. Logré encontrar esa referencia. Y se presentaba con un vestuario ajustado al cuerpo, la cara nada más pintada de blanco, con un cucurucho de fieltro en la cabeza, con un cono de estos, como si fuera de estos acusados de la Inquisición antiguos. Y hacía un poema para poder entrar al público, ¿no? Como una canción de introducción. Pero este pequeño poema yo quiero que Gustavo lo lea. No sé, Gustavo, si estás disponible y me leas tantito. Ahí está, mira, ahí está José Aicardo. Ahí lo estamos viendo, la imagen de José Aicardo. Gracias, Alejandro. Ahí no sé si, Gustavo, me puedas leer un pedacito nada más de la canción que era la entrada de José Aicardo para el circo mexicano, por favor. Adelante. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Sí, güey. Ahí va. Un juguete volatín de esta función es la guía, hasta dar el acto fin, que será el trampolín por toda la compañía. 1000 vueltas darán en él en distintas posiciones. Han hecho que las groupies coleccionen mis condones. Ah, no, eso no es, perdón. Ahí voy otra vez. No, espérate. No, eso no, síguele. Ya voy. 1000 vueltas darán en él en distintas posiciones, pasando sobre un corcel, disputándose el laurel, danzantes y figurones. Excelente. Bueno, esa era una parte, la canción está más larga, pero pues nada más esta parte para que puedan entender un poco cómo cantaba este payaso, José Aicardo. Por cierto, este año se cumplieron 200 años de su nacimiento y por ahí estaba viendo en la jornada, saludos Ernesto, que le dedicaron en un teatro una exposición y una obra de teatro a su vida. Y es muy interesante. Y pasó muy desapercibido, por cierto. Llegó a existir, obviamente, la competencia, como lo describe Altamirano, que era Trinidad Tamayo, que también él era un payaso que se dedicaba a cantar en la Alameda.
con una guitarra nada más y se hacía sonetos de la época. Y ustedes dirán, pues ¿qué tiene que ver un poco los payasos con la historia mexicana? Les voy a decir, hay muchos escritos, tanto por ejemplo Madame Calderón de la Barca, el mismo Altamirano, también Manuel Paino describen que pues en una época convulsa como el siglo XIX, los payasos entretenían a la gente como una forma de evasión a la época tan convulsa que vivió el país, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle, la sociedad mexicana vivía triste y aterrorizada, pero el pueblo, que sabe poco de política, engaña su hambre angustiosa concurriendo a funciones de volatín, equilibrios, gimnasia, voladores, columpios, volteos y pantomimas. En pocas palabras, la gente no sabe de política y prefiere ir al circo que ver o estudiar a la política, describían algunos periodistas de la época. O la lucha interna entre liberales y conservadores que arrancó de la maroma a no pocos maromeros, llevándolos a los campos de batalla. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos payasos o la gente que se dedicaba a entretener en las calles fueron llamados a estas batallas que tuvieron los liberales y conservadores o las intervenciones extranjeras, ¿no? También cuando el archiduque de Austria aceptó la corona del imperio, Maximiliano, el Gran Teatro Imperial llegó una nueva compañía de circo integrada por acróbatas mexicanos. Asimismo, con la llegada del imperio, se dio en México una ola de europeísmo, disculpen, que llenó a toda la metrópoli y desplazó de los teatros, quintas y patios la maroma y el circo. ¿Esto qué quiere decir? Que con la llegada del nuevo imperio, pues los circos ambulantes ya no servían o se veían muy mal porque no era una forma de modernización y era necesario quitarlos y bueno, el nuevo teatro europeo los estaba sustituyendo, que no era un teatro cómico, era un teatro dramático que hacía Shakespeare, que hacía a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, obras viejas pero que para los nuevos ricos era una forma de expresar su posición o su estatus. Bueno, pasamos a la parte final del siglo XIX, diciendo que en 1867 llegó el circo europeo de Chiarín y ya nada sería lo mismo. La llegada del circo cambió la forma de ver al payaso. Llegó junto al circo el modelo del payaso británico, como ya les dije, el Augusto, siendo una gran influencia para cambiar a los payasos de cara blanca para pasar a payasos más escandalosos y con vestimentas exageradas. Es de recalcar la figura de Ricardo Bell. Yo sé que por ahí han oído esta figura llamada Ricardo Bell. Es un payaso muy famoso que llegó a entretener a Porfirio Díaz. Incluso, ahí lo estamos viendo, muchas gracias. Ese es Ricardo Bell, de hecho sin maquillaje y con maquillaje a la derecha. Él es Ricardo Bell. Ricardo Bell llegó a entretener a Porfirio Díaz y combinaba el modelo inglés con el modelo mexicano y realmente Ricardo Bell era el antecedente nato del payaso nacional, como le decían. Aquí ya se establece la figura del payaso nacional a finales del siglo XIX. Vamos a pasar a la siguiente parte, el siglo XX, el gran salto cultural. Tras la Revolución Mexicana, pues el país atravesaba una situación precaria, por lo que en las calles, los artistas estaban desempleados, pero decidieron formar una nueva forma de entretenimiento y de dar teatro al pueblo, la carpa. La carpa es muy popular y muy famosa en este momento. La mayor parte de las carpas, sobre todo a sus inicios, presentaban principalmente a cómicos, bailarinas y cantantes, y en ocasiones algunos magos, o gente que podía hacer trucos ahí extraordinarios, o también malabaristas, y los primeros ventrílocos también llegan de Estados Unidos. También es fascinante ver un poco la historia de los ventrílocos, cómo llegan de Europa a Estados Unidos y cómo se populariza. En algún futuro tal vez tengamos una investigación así, pero continuamos con los payasos. Por lo general, ustedes piensan, no sé, que en las carpas era como los circos, ¿no? Que te presentan un show continuo con variedades, ¿no? Y que a la mitad del show te vas por tus palomitas y ya. Pero en este caso estaban divididas en tres tandas. En la primera entraba el público de todas las edades, incluyendo niños, y presentaba artistas poco conocidos, o que atraían poco público. O sea, era el lugar donde se presentaban los que apenas estaban iniciando, ¿no? La segunda tanda incrementaba la calidad del espectáculo, ya trayendo personajes pues un poquito ya de más fama,
Y la tercera, ya después de las 8 de la noche, era el plato fuerte, con cómicos, de ahí surgen, por ejemplo, Cantinflas, Manuel Medel, y posteriormente, pues te presentaban algunas bailarinas o presentaban algunos magos, y por lo regular era un teatro más para adultos. En la noche se ponía lo bueno, decía. Como ya lo mencioné, en esta época de la historia surgen algunos personajes interesantes y que es de analizar que también iniciaron como payasos. El primero es Cantinflas. Si ustedes llegan a buscar imágenes o la primera imagen de Cantinflas, van a ver que él se maquillaba. ¿Y esto por qué motivo? Resulta ser que en este momento el cine era muy popular y el cine mudo era muy popular. ¿Y quién era la figura principal en esos momentos de la comedia del cine mudo? Charles Chaplin. Chaplin, exactamente. Y Chaplin se maquillaba a su personaje. Ahí estamos viendo ahí otros más. Ese más parece el cuervo, tú, Alejandro. No, viejo, es un mimo. Bueno, Según. exacto, porque yo lo veo como el cuervo. Ninguna, ese es No, no, no. Brandon Lee. Bueno, bueno, Charles Chaplin pone esta moda del maquillaje blanco. Y bueno, Cantinflas lo adapta como una forma de decir que él es un personaje, no es la persona real, es el personaje del peladito, ¿no? Pero al salir de la carpa, pues él se quita el maquillaje para que no se vea tan exagerado y pues surge el Cantinflas que todos conocemos, el Cantinflas peladito pero que a su vez no es tan payaso, pero en un momento podemos decir que Cantinflas fue un payaso por el maquillaje. El siguiente es Manuel Medel. Manuel Medel no era como tal un cómico, él era más un artista dramático que se presentaba en las noches en las carpas haciendo shows de improvisación, y llegó a ser incluso patiño de Cantinflas, pero él también se presentaba maquillado en algunas ocasiones. Este, También podemos mencionar, entre otros que surgieron de las carpas, a Resortes. Resortes en un inicio él era payaso, pero posteriormente, como al público le gustó la comedia que hizo improvisada, salta al personaje que no utiliza maquillaje y utiliza los pasos de baile, el mambo, ¿no? Porque el señor popularizó el mambo en México. Otra cosa interesante que ver, que la comedia popularizó muchos ritmos populares a la actualidad. La cumbia y todos estos son movimientos que son movidos por los cómicos. Los pachucos, por ejemplo, ahí estamos viendo ahí a Tintán, o Resortes, que bailaba al ritmo de Pérez Prado, ¿no? También otro popular artista que surge de los payasos es Clavillazo. No sé si han llegado ustedes a oír de Clavillazo. De hecho, su nombre es una combinación de esa profesión de payaso. Él se llamaba Clavitos y era un payaso. Juntamos el nombre, Clavillazo. Así surgió el nombre famoso de Clavillazo. Eso significa, por si tenían la duda. Este, el auge de las carpas y de las tandas fue tan grande que se presentó en el Palacio de Bellas Artes, ahí donde está la Alameda, ahí se presentaban carpas. También se presentaban carpas sobre la calle de Allende y bueno, no sé si han ido a la catedral al lado, hay como un parquecito donde está una estatua, ahí también en esa parte se llegó a presentar una carpa donde se llegó a presentar Cantinflas, por ejemplo. Ahí tuvo su debut Cantinflas, de hecho. Este, También había puestas en escena, la más famosa, Rayando el Sol, como la famosa canción de Maná. También una muy popular era el Panzón Soto, que era una sátira política dedicada a Luis N. Morones, muy cómica, que era un payaso burlándose de la figura política de Morones. En algún momento también se dice que Javier Solís, el famoso cantante Gabriel Silva Levario, llegó a presentarse como payaso. A él le gustaban mucho los payasos y se dice que en su momento más grande de fama, al no poder ir a un circo, porque si no la gente pues, le ponía más atención que al circo, iba de escondidas a un circo que estaba cerca de Tacuba y pedía que le dieran un traje de payaso, se vestía y hacía su show cómico, pero él no recibía ningún pago porque le decía al dueño que el pago que le iban a dar a él lo repartía entre la gente que estuviera en el circo. Y se ya ha llegado a comentar esa leyenda de Javier Solís. Es muy interesante porque de las 3 canciones que se han dedicado a los payasos fuera del género de los niños, la primera que llega a la mente es la de Payaso de Javier Solís,
donde pues describe un poco esta situación sentimental de un payaso, ¿no? Que él no puede sufrir porque pues tiene la sonrisa pintada, ¿no? Más en esta parte que dice que ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Entonces es interesante también ver esta parte humana del payaso, ¿no? En esta canción. La segunda, pues obviamente es la de Payaso de José José, una canción muy popular de los 80s, y otra que es más de los 60 y al estilo del rock, Payasito de Enrique Guzmán. Entonces, para que vean un poco que el payaso también se inserta en la música popular mexicana. También, pasado un poco la moda de las carpas, llegaron los famosos circos ambulantes que iban por todo el país. Y esto también permitió que los payasos llegaran a la televisión. Los primeros payasos que llegan a la televisión, pues es Bozo y Cepillín. Ahorita vamos a platicar también de estas figuras muy interesantes. Los dos son muy populares. Bozo tiene su propio show. Tiene un show llamado El Circo. Curiosidad, en el show del circo es el debut de Rubén Aguirre, de Shori, o bueno, de conocido después como el profesor Girafales. Él debuta en ese programa siendo Patiño de Bozo, siendo como que su instructor, siendo el que le hacía las bromas, ¿no? Hay que decir también que los payasos tienen un giro en su show, ya no son más bromistas con el público, sino que requieren a un patiño para hacer sus rutinas, ¿no? Bozo tenía, por ejemplo, ya les dije a Rubén Aguirre como patiño, Cepillín llegaba a tener algunos patiños también para que complementaran el show, aunque bueno, ahorita vamos a ver cómo se desarrolló su carrera. Tenemos también que Cantinflas tuvo su patiño como Manuel Medel. Tenemos que Tintán tiene a su patiño, que es el carnal Marcelo. Capulina tiene a Viuta, ¿no? Entonces esta influencia de estos shows de payasos es muy palpable en el cine mexicano. También, muchos cómicos, o bueno, actores cómicos de la época de oro del cine mexicano llegaron a ser payasos para el cine o la televisión. Ya dijimos de Cantinflas que llegó a ser un payaso en algún momento. También está, por ejemplo, Capulina y Viruta, que llegan a ser ahí en una película que se llama El Circo Ambulante, no recuerdo, va a aparecer el cartel aquí en edición, donde ellos están de gira con un circo. Y si realmente quieren ver un poco de cómo eran los circos antes, en los 60, 50, vean esa película. Es muy interesante, y también cómo ellos logran hacer una rutina de payaso de aquella época. Entonces, en conclusión un poco de esta historia, yo sé que es mini, pero como les digo, muchas veces creemos que este tipo de personajes no tienen historia, pero pues sí la tienen, y es de la mano con muchos desarrollos culturales y políticos que existen en la época. Un poco de síntesis con esta historia, es que realmente sin el payaso no hay una historia del cine mexicano cómico, ¿no? O sea, si no existen los payasos, no existen tantas rutinas no existen las rutinas para los más grandes cómicos, no existen cómo se desarrollan los personajes, o sea, realmente el payaso es la base para la comedia mexicana nata, ¿no? Y lo vamos a ver con 3 ejemplos de 3 personajes. Esta es la última parte, ¿no? El primero, ya se los mencioné, es Bozo. Bozo es un personaje estadounidense que surgió en 1949. Fue creado por Alan Livingstone con Pinto Clovin, que fue el primer actor en darle vida a este famoso personaje. Hace 2 años falleció, por cierto, este señor. En México, en 1961, Mario Quintanilla, del Canal 13 en Monterrey, adquiere los derechos de transmisión de Bozo, siendo José Marroquín la persona elegida para caracterizar este payaso en el Canal 10 de 1961 a 1963, fecha en la que terminaron los derechos de transmisión y que José Marroquín se quedó sin Bozo. Pero el nombre de José Marroquín, guárdenlo para el final. Ahorita les voy a decir por qué. Posteriormente, en la Ciudad de México, José Manuel Vargas Martínez, con el apoyo de Clavillazo, pues empieza a caracterizar al famoso personaje, siendo que el más recordado, ¿no? Que es el que más impacta en la cultura mexicana, durando más de 40 años protagonizando al personaje. Fue versátil, mira, estamos viendo a Bozo. Esta es la versión estadounidense de Bozo, ahí lo estamos viendo. Digo, para los que a lo mejor les da un poco de miedo a los payasos, está medio tétrico, ¿eh? Está medio tetricón, ¿verdad? Bueno, yo digo... De hecho, nada más hay una pequeña interrupción. Por ejemplo, los payasos que mencionaba Rulo de cara blanca, híjole,
Eso siento que los de principio del siglo XX siento que luego son los más tétricos Un poco. que pueden existir. Y con razón luego a los niños creo que les daban, a partir de ahí surgió el miedo a los payasos. De hecho, igual Exactamente. ahorita el que mencionabas, el payaso Augusto, espérame. Ajá, exacto. Ese es el Ah, payaso tú ves, Augusto, esos son los tú primeros. buscas las imágenes en internet y son las primeras que te aparecen. Y sí, como dice Gus, es como que el estereotipo de los payasos como que te dan el bajón ahí medio pesado. Sí, están raros, pero pues bueno, así fueron los Sí, inicios no, de los digo, payasos, sí, no, ¿no? claro, así son, pero sí, luego, como dicen, hay unos maquillajes, ahí está el payaso de McDonald's, ya ves, imagínate. Ese De hecho, también sí da miedo. fíjense que la otra vez estaba viendo un ranking de payasos y el segundo más nombrado es Ronald McDonald. El primero es Fíjate. Bozo en Estados Unidos. Es Ok. interesante. Pero bueno, continuando un poco, él tuvo programas como La Gran Feria Tip Top, El Show de Bozo, La Pista de las Estrellas, Estudio Relief con Pedro Vargas, Sábados Infantiles, Laula Baby, Club Quintino, Chicos Adams, Chócalas Chiquitín y Pa' qué te cuento. Llegó a recorrer el mundo y Disneylandia incluso también no le fue ajeno. Encabezó 12 excursiones este señor para Disneylandia. Fue de los primeros que llevó excursiones para los niños mexicanos a Disneylandia. Fue muy grande el impacto que causó Bozo con la voz muy vibrante. Su risa distintiva era una risa muy característica, ¿no? Así se reía más o menos como Santa Claus. Algunos payasos, bueno, ya como le están comentando a mis compañeros, retomaron la idea de Bozo y entonces empezaron a utilizar el maquillaje. Entonces podemos decir que culturalmente hablando, Bozo impacta mucho hasta la actualidad. Cuando dices payaso, te dicen Bozo, y bueno, también obviamente no podemos despegar de ese personaje a Broso. Broso es un personaje surgido de Bozo, como una forma de parodiar a los payasos. De hecho, si ustedes ven los primeros shows de la caravana de Broso, él utiliza un traje al estilo de Bozo, así con sus botoncitos de colores, un saco exagerado de colores y zapatotes. Pero no es hasta programas más adelante cuando ya cambia el traje a la camisa rota, el saco negro, siendo más vulgar, ¿no? Y otra cosa más curiosa es que Broso y Bozo en un programa de la caravana se conocen, diciendo Bozo que Broso es su primo, que sus mamás son hermanas y por eso pues es el parecido. Broso pues también se ha mantenido como un personaje crítico de la política mexicana y ha utilizado pues sus payasadas para poder eh, dar una opinión más libre acerca de algunos temas interesantes. Ahorita muy odiado, a mi consideración personal no debe de ser odiado, es un personaje que es creado para eso, para darte, para que te enojes con la política mexicana. Ese es su trabajo principalmente. Ya ahorita Ernesto me va a decir si tengo razón o no, porque él es el politólogo. Bueno, pues el Bozo fallece a los 71 años el 19 de octubre del 2001 a causa de una tromboembolia pulmonar masiva, de acuerdo con el reporte médico que se extendió. En últimos años su figura había sido exaltada, pero también un poco la intentaron manchar. Hay un programa por ahí de chismes que lo intentan atacar, pero él se desmaquilla, su esposa lo está desmaquillando y él cuenta que es muy difícil ser payaso, que en algún momento él perdió a su hijo haciendo un show y él no podía llorar porque él era payaso y no podía darse ese lujo, ¿no? Y es interesante, la verdad es que mucha gente lo quiso, es un payaso que ha dejado marca en la historia. Bueno, vamos ahora con el más popular de los payasos, diría yo, este, en la historia reciente de México, y su nombre es Cepillín, y a manera personal, uno de mis idolazos, un señorón que quise conocer, pero desgraciadamente se nos adelantó este año. Su nombre verdadero era Ricardo González Gutiérrez y nació en Monterrey, Nuevo León. Estudió odontología, pero para que los niños no le tuvieran miedo al dentista, y aparte porque él decía que estaba muy feo, se maquilla la parte de la mitad al estilo de los vagabundos, de los payasos vagabundos, y pues para que los niños no tuvieran miedo, y adopta el nombre de Cepillín en alegoría a cepillarse la boca, los dientes, ¿no? Cepillín, eso es lo que significa el nombre. Derivado de este éxito que tuvo como odontólogo, empezó a trabajar en la televisión en un programa de la televisión local en Monterrey,
que fue todo un éxito. Duró más de 6 años, del 71 al 77. Llegando a la Ciudad de México, logró que Televisa le diera su propio programa, el show de Cepillín, el cual dura más de 3 años. Es interesante este programa porque realmente no eran shows o sketches al estilo Bozo, porque Bozo hacía sketches, pero lo que hacía Cepillín era hacer segmentos donde él enseñaba a los niños a dibujar con los números. Era más educativo que entretenido realmente. De hecho, si tú le preguntas a alguien que vio a Cepillín, te va a decir que, es que yo aprendí con Cepillín a dibujar un círculo, a reconocer las figuras, a aprenderme las tablas, porque él enseñaba eso en su programa. De hecho, el programa se logró transmitir por más de 18 países de América Latina, teniendo un rotundo éxito. Logró grabar varios discos, obteniendo 11 discos de oro y superando el 1,000,000 de copias vendidas. Yo creo que aquí todos conocen canciones de Cepillín muy famosas, ¿no? La Feria de Cepillín, Las Mañanitas, Tomás, En el Bosque de la China, no sé, algunas que recuerden más. Yo todavía en mis cumpleaños pongo las mañanitas con Cepillín, güey. Está, es que se volvió una tradición prácticamente, esa canción se volvió tradición en México. Cantarte las mañanitas de Cepillín o no te quería. A partir de 1992 realiza giras con un circo que tiene éxito en todo el continente y se retiró en 2005 debido a que en uno de estos shows le dio un infarto. Así que pues imagínense, tuvo incluso hasta problemas de salud por su circo. Otra cosa que olvidé ponerles aquí en el guión a mis compañeros es que él grabó varias películas y la más importante es Milagro en el Circo, en el cual pues también podemos ver un poco el retrato de estos circos ambulantes en México. A partir del 2005 sus participaciones fueron esporádicas debido al estado de salud que él tenía. Abrió un canal de YouTube con sus hijos, con Cepi, con Frankie, ahora también está Cepillín Jr. por ahí, donde reinterpretó, mejor dicho, las canciones que lo hicieron famosos y también pues hizo animaciones para darlas a nuevas generaciones. Como ya lo mencioné al principio, él muere el 8 de marzo de este año, 2021. Y bueno, otra cosa que también olvidé mencionarles es que Cepillín tuvo un impacto importante en la lucha libre. De hecho, ahorita les voy a mostrar aquí la máscara del super muñeco. Es una máscara de payaso. Y abajo, si pueden darse cuenta, la postura de la máscara es blanco con una sonrisita y con negro, al estilo del maquillaje Trump que utilizaban, o el maquillaje vagabundo que utilizaba Cepillín. Incluso hay una portada donde Super Muñeco se toma una foto con Cepillín a manera de que él lo inspira para crear ese personaje, ¿no? Y bueno, para finalizar y ya darle un poco la palabra a mis compañeros, yo quiero presentarles a un payaso que realmente yo no lo conocía y cuando me puse a investigar me di cuenta que es un personaje muy importante de la Sultana del Norte, de Monterrey también, y su nombre era Pipo. Recuerdan que yo les dije que guardaran el nombre de José Marroquín, y bueno, José Marroquín es Pipo. Él nació el 1 de abril de 1933 en Nuevo León. Su carrera la inició en el teatro en 1950 y debido a una promoción que él realiza en la televisión, lo invitan a trabajar en el Canal 3. En 1961, como ya les mencioné, le dan el personaje de Bozo, dura 2 años, pero le queda el gusto por realizar un payaso. Entonces, lo que él hace es crear a su propio personaje, un personaje distinto a cualquiera, ¿no? Un personaje que se alejara del payaso tradicional, le crea una peluca diferente a las vistas, con un copete así alzado, y surge el personaje, ahí está, lo estamos viendo, Pipo, él es Pipo, ese señor es Pipo con una narizota, esa nariz fue la que adaptó José Marroquín de este Bozo. Entonces así se la deja y bueno, así surge Pipo. Debuta en un programa llamado Las Aventuras de Pipo con un patiño llamado el profesor Pilocho, el cual se supone que él era el mentor de Pipo, porque Pipo era un niño que era inteligente, pero pues que a su vez era un niño. Entonces Pilocho era el que lo iba guiando por el buen camino, ¿no? El programa tuvo más de 5,000 capítulos grabados, además de ser un club de fans en toda la zona norte. Más de 5,000 capítulos donde él presentaba sketches al estilo de Chapulín Colorado, pero a su vez también enseñando valores, ¿no? Como que no cruces la calle sin la supervisión de un adulto, estudia y la fregada, ¿no? Es interesante ver sus programas porque tenían producción. Realmente es una producción teatral
muy al estilo de Enrique Alonso Cachirulo, no sé si ustedes lo conozcan, pero fue un famoso teatrero de la época, el cual también hacía sketches recreando cuentos o recreando, por ejemplo, también historias populares. El programa duró más de 34 años hasta que falleció la persona que hacía el personaje, ¿no? La muerte, yo les dije a mis compañeros que no se les iba a poner en el guión. Yo se las iba a platicar cómo murió este personaje, porque es interesante cómo murió. Resulta ser que él, por ahí del 97, nunca había llegado tarde o faltado un llamado de la televisión. Él dice que era una falta de respeto llegar tarde a una televisora, porque le estás quitando el tiempo a las personas. Entonces ese día lo llamaron y no llegó al llamado. Lo van a buscar a su casa. Ven que el carro está ahí, ven que sus lentes están en el carro, entonces quiere decir que no estaba fuera de su casa. Llaman a su hermana para tratar de abrir la puerta, pero la puerta está asegurada con trampillas adentro para que no evitaran entrar, o sea que no salió. En su desesperación, uno de sus productores rompe el vidrio y abren la puerta y pues se encuentra que José Marroquín está tirado en el piso, le había dado un infarto antes de salir de su casa. La noticia conmocionó a todo el estado y a toda la zona norte. En la noche era la noticia principal. Murió Pipo. Al día siguiente, el homenaje que se le hizo tanto en la iglesia como en el Teatro de la Anda y en la televisora, porque se transmitió en la televisión su funeral, asistieron más de 100,000 personas, 120,000 personas se tiene registrada, y es de los funerales más concurridos de Monterrey, solo por detrás, bueno, es el velorio más concurrido de Monterrey. Antes de él está el de Garza Sada, el Eugenio Garza Sada, que fueron más de 50,000 personas. Imagínense, de 50,000 a 120,000, pues es bastante el número. Lo querían muchísima gente. Al sepelio también fueron bastantes, se dice que fue más del doble de gente el que estuvo presente en el cementerio para enterrarlo. Y al final de todo, pues Pipo cumplió su última voluntad, puesto que en el 93, tras cumplir una gran trayectoria, él dijo que Pipo iba a dejar de existir cuando el último latido del corazón de José Marroquín deje de escucharse. Y al final de cuentas, pues eso sucedió. Actualmente hay una persona que tiene el personaje de Pipo, pero dicen que ya no es lo mismo, que José Marroquín era el que era realmente el alma de Pipo. Y por ahí anda y es muy popular en el norte. Ahí mis amigos del norte me dirán si lo recuerdan o no lo recuerdan. Y bueno, pues al final de cuentas este fue el tema de los payasos en México. Como vimos, fue un gran recorrido en poco tiempo. Realmente hablar de los payasos en una época sería mucho, pero por la pandemia y por algunas cuestiones de bibliografía no pude recopilar más información. Me basé nada más en 2 libros, la de la historia de los payasos en México, aquí les estoy dejando la portada. También me basé en el libro de la historia de las carpas en México y historia del teatro en México también, que son muy interesantes para ver el desarrollo de la comedia en México. Y ahora quiero oír pues a mis compañeros, no sé si tienen alguna opinión acerca del tema, no sé qué me quieran decir. Ernesto, por favor. No, pues sobre todo, o sea, recordar precisamente toda esta cuestión del entretenimiento a lo largo de la historia y que finalmente muchas veces responde a las condiciones políticas, económicas y sociales de un momento dado, ¿no? O sea, como tú comentabas, o sea, de repente el maquillaje de los payasos va cambiando, la ropa de los payasos va cambiando. ¿Por qué? Porque se ajustan a la realidad que les toca vivir. Por ejemplo, o sea, en entornos de crisis, pues el payaso prácticamente es una persona que te representa las clases más bajas de la sociedad golpeadas por una crisis económica o por cualquier cosa, ¿no? Y entonces es como el reflejo de lo que muchas veces la sociedad siente, la sociedad piensa, pero que no se atreve a decir. Y que bueno, el payaso es como la válvula de escape de todo ese sentir que tiene la gente, ¿no? Y finalmente, eh, podemos señalar, entonces el payaso como producto precisamente de su época, o sea, de decir, está bien, cuando no hay crisis, el payaso es quizá más bonachón, quizá más cómico en el sentido en que sus chistes son más fáciles de entender, más ligeros y demás, pero cuando hay momentos o cuando hay dificultades, ya había mencionado, económicas, políticas o sociales,
el payaso se convierte en un agente más de la crítica social, de las clases bajas sobre todo, hacia las clases altas y hacia los gobernantes. Entonces, de repente, pues no es raro que encuentres en esas épocas los chistes quizá mucho más complejos, hoy lo llamaríamos más pesados, quizá más de humor negro, en algún sentido, precisamente ¿por qué? Porque pues, responden a esa época, ¿no? O sea, como les tocó una época de crisis o les tocó una época de dificultades económicas, sociales, etcétera, y entonces, pues eso responde, ¿no? Sus chistes y demás. Entonces, pues finalmente, como digo, el payaso es un producto de su época, va evolucionando con el tiempo, va cambiando, se va adaptando, y entonces, pues obviamente resulta interesante analizar la historia del entretenimiento, no solo en México, sino en el mundo, para saber cómo evoluciona, cómo va cambiando de acuerdo a lo que le toca vivir a cada sociedad. No sé quién más quiera dar su opinión. Yo coincido completamente con... Ay, perdónale. Date gusto. No, pues yo la neta coincido con Ernesto, que de hecho, fíjense, la figura del payaso es tan, no sé, históricamente aceptada por las mismas clases dominantes, que de hecho ellas mismas, pues, las tienen ahí precisamente para reírse. O sea, si por ejemplo, no sé, alguien más se atreve a hacer algún chiste sobre los gobernantes o algo así, pues es mal visto, pero no sé, si lo hace algún payaso, por así decirlo, híjole, hasta los mismos gobernantes les da risa, ¿no? Ahora sí que hasta ellos mismos pues les causa gracia ver lo que pasa, ¿no? Y fíjate, sobre el payaso mexicano actualmente, no sé, también sería importante rescatar en ese sentido cómo es el humor mexicano, al menos aquí de los payasitos que se pueden ver en el centro, ¿no? Que tienen un humor muy, muy pícaro, por así decirlo, y eso, a final de cuentas, pues también representa qué es lo que, al menos aquí en México, qué es lo que tal vez nos puede hacer gracia, por así decirlo, ¿no? Hacer una burla de la realidad, más aparte ponerle situaciones, como había mencionado, pues algo pícaras, es parte del humor popular, vaya. Que eso fíjate que me olvidé mencionarlo, realmente ya en la actualidad los payasos han cambiado bastante, ahora ya son más de un humor más adulto, ¿no? De repente ya estamos viendo payasos que ya no les da miedo, no les da miedo decir groserías, te doy la palabra en esto, y como Platanito, como Chuponcito, que de repente sacan sus palabrotas y el payaso ya no es tanto para niños, ahora ya es para adultos, ¿no? Los shows ya son más dirigidos para los adultos, ya son muy pocos los que se dedican al entretenimiento de niños, pero creo que es una labor muy interesante. Ahí Ernesto, por favor. Sí, no, finalmente la parte del payaso pícaro, del payaso así que transgrede los límites de lo socialmente establecido, es algo común, sobre todo en México, y quizás lo podamos ver como una forma de resistencia ante la dominación, incluso desde la época colonial. Y digo, no por nada existe un libro que se llama Picardía Mexicana, ¿no? Y precisamente, o sea, recoge toda esta cuestión o sea, de chistes y bromas y demás, todo subido de tono, pero que todo el mundo lo entiende. O sea, no nada más lo entienden los adultos, sino también muchas veces los niños ya lo entienden. Y obviamente no podemos dejar de fuera el albur. O sea, el albur también como un mecanismo de resistencia de las clases dominadas, y de repente resulta que muchas veces cuando o sea, las clases acomodadas además les hablaban a sus criados además, y estos le respondían, sabías que era un juego de palabras, era un juego de doble sentido, precisamente porque como un mecanismo de resistencia. Mira, tú me estás hablando, va, yo te respondo, pero te estoy respondiendo de una manera en la que tú nunca me vas a ganar. ¿Por qué? Porque yo en este terreno soy el que manda, ¿no? Y finalmente entonces hay que verlo así. Sí, quizá el humor en los últimos años está enfocado más hacia un público adulto, pero realmente es un humor que todos entienden. Ajá, y que se dedica sobre todo a causar esa cierta incomodidad y ser políticamente incorrectos, pero finalmente te sirve para mover la conciencia de la gente. Está muy bien que hagas un humor blanco, que hagas chistes así muy sencillos, que todo el mundo los entiende, que todo el mundo les guste, pero es finalmente el humor negro, el albur, las connotaciones sexuales y demás, lo que hace finalmente reflexionar a la sociedad sobre su papel, sobre su lugar en ese momento, ¿no?
Exactamente, eso es muy acertado, ¿no? También un poco a dónde va dirigido este humor que están haciendo ahora los payasos. Alejandro, ahora sí ya no te molesto, ya no te molestamos, por favor, dinos tu opinión. Antes de de lo que tenía pensado ahorita con lo que mencionaba Ernesto, y bueno, tú también en cierto sentido, me queda un poco ahí la duda porque así como fuimos haciendo el recorrido ahorita, digo, teníamos la figura del payaso en estas situaciones políticas, ¿no? Mencionabas que en el siglo XIX era como para escapar de la realidad que estaba tan turbulenta que estaba viviendo el país. Para el siglo XX, como mencionábamos, principalmente Cepillín, o sea, se va como que a un público un poco más infantil, ¿no? Y ahorita volvemos a lo que mencionabas de que otra vez está retomando como, o está cambiando otra vez el payaso a un humor un poco más para adultos. Entonces, no sé si me explico, primero estábamos en la historia adulto, luego niños, y otra vez adulto. Y no sé, siento que ahorita en la actualidad, como que en el tema del payaso, podría, no sé yo, es un punto de vista muy personal. Siento que ya incluso ha perdido como que perdón, su impacto en cuanto a al público. O sea, no sé, yo siento a veces que ya luego, como que no sé, ves a un payaso en la calle y a lo mejor no llega no llega a tanto público, no los conmueve tanto, no los integra tanto. No sé, es un punto de vista muy personal. Y bueno, por el otro lado, me parece también como que importante rescatar que el payaso no puede ser, bueno, no digo que no pueda, sino que posiblemente ha sido muy estudiado bajo un concepto, digamos, tomando por ejemplo el libro de Bakhtin sobre la cultura popular. Me acuerdo que se mencionaban a pues estos, ¿cómo se llaman acá? Los bufones o los arlequines en los carnavales de la Edad Media, ¿no? O sea que, digamos, el payaso se ha estudiado bajo un escenario, por así decirlo. No tanto quizá como un ente individual, o si sí se ha hecho, bueno, quizá siento que se ha estudiado de mayor forma en un ente tanto del carnaval, mencionabas en el siglo XX el teatro, la televisión, el mismo circo. O sea, sí me explico como que el payaso se encuentra dentro del espectáculo de estos espectáculos mayores, ¿no? O sea, no sé si doy a entenderme con ese punto. Esa es como que mi punto de vista al respecto y pues no, simplemente igual, ahora sí que es un tema que sí causa como que es de esos temas que te los leen y dices, ay, ¿a poco hay historia de eso? Como todos nos han dicho, ¿no? Y la verdad sí como que mencionar la historia del payaso, y más en México, porque pues sí tenemos todos como que al menos una vaga imagen de lo que es el bufón, ¿no? O el arlequín, que no se ven aquí muy bien, pero eran los que estaba enseñando ahorita. Pero en México sí cambia mucho porque uno piensa en payaso, pues lo primero quizá que se le viene como imaginario es Cepillín, ¿no? Pero sin embargo, pues nos has traído, digamos que unos antecedentes muy interesantes. Esto del payaso de que entretenía Porfirio Díaz también es interesante. Que digamos que inclusive tuvo el impacto también de Europa, que tanto se habla del porfiriato que se trajo casi casi a Francia y se colocó aquí en México, pues ahora sí que hasta los payasos terminan siendo influencia de europea aquí en México, ¿no? Dan una evolución a lo que se tenía acostumbrado a los inicios del siglo XIX. Y pues ya ahorita nada más eso. Exactamente, pues sí, realmente como les mencioné al principio, el payaso es una figura ya no tan estudiada en su momento. De hecho, me costó trabajo realizar esta investigación, como ya le dije a Alejandro unos días antes, buscar todo esto para armarlo y crear una línea de tiempo es difícil cuando no tienes tanta información. Me atrevo a decir incluso que si cuando abran los archivos y buscamos payasos en los archivos, podrían salir muy buenas historias. Y como lo vuelvo a repetir, y como también, por ejemplo, les recomiendo mucho esta conferencia magistral que dio esta Irma Hernández, la de Memoria y Tiempo se llamaba, no recuerdo, por ahí me van a aclarar. Este, ella mencionaba que muchas veces el tiempo enfoca ciertas cosas que son importantes para la historia y relega a otras, ¿no? Y en este caso los payasos han sido relegados de su papel de la historia. ¿Qué tantas cosas se pueden contar si investigamos más de los payasos? Eso se lo dejo a criterio de mis amigos historiadores. Realmente créanme que esto es muy entretenido investigar. Créanme que es muy entretenido y es muy satisfactorio entender cómo ha surgido la comedia en México. Así que pues ahí se los dejamos de tarea. ¿Y Sí, qué pasó? perdón, sí, eso era también otra cosa se había señalado. O sea, en cuanto a la evolución del payaso, insisto con mi punto de vista que tengo,
el que hablaba sobre, pues antes como el payaso se dirigía, digamos que incluso a hacer una crítica social, ¿no? Una crítica, como mencionaba Ernesto, y ahorita, pues más que nada, se es estudiado, al menos en México, como un ente cultural, de impacto cultural. Quizá ya no tanto de impacto político como antes, sino de un ámbito un poco más cultural, nada más. Exactamente. Y también ver al payaso como una figura de crítica política también sería interesante. Más que nada, por ejemplo, en la actualidad tenemos a Broso, pero ¿qué otros más payasos puede haber en la historia que pudieron haber hecho crítica en la política en su momento? De Van a decir que Es que decimos broso, digo, es una figura como que sí, muy de doble filo, ¿no? Como que la tienen mucho, o lo amas o lo odias, o porque el lo es punto medio es, exactamente. ajá, porque es un punto medio muy difícil. Entonces, como que decir a veces como que él, digamos, es el pionero de la crítica política, digamos, en forma de payaso, y es así como de, ay, güey, como que te puedes ganar mucho hate De por hecho, decir una fíjate, declaración así. no A lo ver, va Ernesto. mencioné, no lo Ajá. mencioné, ahorita le doy la palabra en esto, pero hay un hombre que no era payaso, pero sí se maquillaba también y se llamaba Palillo, era Palillo. Palillo era un crítico de la política, incluso en algún momento su show tenía que ser revisado por la Secretaría de Gobernación, porque si él decía algo fuera de ese guión, lo podían incluso hasta matar, y muchas veces él llegó a criticar al punto de que decían que lo estaban amenazando de golpear. Este, Ahí si ustedes buscan en audios su show, van a ver mucho esta crítica a la política mexicana, ¿no? Que él decía que los políticos no nacían de mar, nacían de incubadoras, por ejemplo. Un show muy, muy interesante de ver. Ernesto, por favor. Sí, bueno, respecto a eso, sí, Broso es quizá uno de los exponentes de o de esta crítica política, de esta sátira política. Más sin embargo, en mi opinión, lo que se le puede señalar sobre todo es que de repente está bien, o sea, decir va, critique y demás, pero de repente como que no se acepta o él mismo no se acepta como crítico del sistema, ¿no? De repente, dependiendo del gobierno en turno, como que va, sí hace críticas, pero unas las hacen un poco más fuertes, otras mucho más suaves. Entonces de repente es como decir, va, si vas a criticar, critica parejo, ¿no? O sea, no nada más a unos y a otros solo porque tus filias o fobias coinciden o no coinciden con el que estás criticando. Entonces, de repente es lo que yo siento que le falta a Broso, esa como definición. Va, si vas a ser alguien que vas a criticar el sistema, critica a todos parejo. No nada más te pongas a criticar a quien en ese momento tú consideres que es criticable, sino critica a todos. ¿Por qué? Porque a todos en la política hay que criticar. Y finalmente vamos recordando, ahorita me viene a la mente el nombre de la película El nombre de la rosa y el libro de Humberto Eco, donde una de las, o bueno, todo gira precisamente alrededor de uno de los libros de Aristóteles, donde él habla del humor como un elemento de la crítica política, ¿no? Y dice, finalmente el humor es la manera más efectiva para que la gente entienda lo que está pasando en su realidad. Y entonces por eso dice, ¿por qué? Porque ante el humor, el que tiene el poder no puede hacer nada, realmente. ¿Por qué? Porque queda ridiculizado, queda pues queda mal parado. Entonces, quien se dedica al humor obviamente debe hacerlo con cuidado y demás. Pero el humor es el arma principal que tiene la población para entender lo que pasa, para lanzar una crítica y para finalmente exhibir a cualquier político, a cualquier líder que no esté haciendo las cosas bien. Y entonces, pues finalmente el nombre de la rosa gira en eso, ¿no? El abad que quiere, que está matando a todos, resulta que dice, no, pues es que si la gente entiende el humor, va a criticar hasta la Biblia y demás, ¿no? Entonces, pues ¿dónde queda nuestro papel como intermediarios entre la divinidad y los hombres, ¿no? De los sacerdotes. Y bueno, me responde, pues sí, pero es lo que debe pasar, ¿no? O sea, y finalmente ese es como el giro, o donde en lo que gira la trama de tanto del libro como de la película, ¿no? El humor como el arma que tienen las clases que no poseen nada frente a todos aquellos que poseen todo, ¿no? De repente nadie se salva del humor, nadie se salva de la crítica.
Y cuando la crítica se hace así en clave de humor, en clave humorística, es muy difícil responder. ¿Por qué? Que muchas veces no tienes el dominio de ese lenguaje y lo único que se te ocurre pues, es la censura o, pues sí, la desaparición física de quien te criticó. Pero finalmente es eso, ¿no? La crítica a partir del humor es quizá una de las armas más poderosas para hacer ver lo que está pasando en una sociedad. Muchas veces, bueno, ahorita igual recordando también otra cosa que pasó, no pasó en Italia como por 2013, el movimiento Cinco Estrellas fue un movimiento de izquierda que fue fundado por un cómico que se llamaba Pepe Grillo. Entonces, pues resulta que después de un momento, como 5 años después, Pepe Grillo y otros partidos formaron gobierno en Italia. Entonces, de repente, ¿cómo te quedas? Un cómico, un comediante, termina siendo termina siendo parte del gobierno de un país, ¿no? ¿Y por qué? Porque precisamente toda la crítica que hace a través del humor es lo que le abrió las puertas a la política. Entonces, quiere decir que, bueno, eso quiere decir precisamente que el humor es una de las principales armas que tenemos todos para hacer frente a lo que nos toca vivir, ya sean buenas o malas decisiones de nuestros gobiernos, y es una de las mejores válvulas de escape, o sobre todo una de las maneras más, no la llamamos pura, sino más transparentes de expresar lo que sentimos en ese momento. Exactamente, yo coincido perfectamente con Ernesto de que la comedia pues puede ser un escape para la crítica y puede ser también una forma, ¿no? De burlarte de la gente que no te cae bien, ¿no? En este caso, por cierto, Broso no inició como crítico político, él inició haciendo cuentos tenebrosos. Por ahí si lo buscan en internet van a encontrar los cuentos tenebrosos. Que eran cuentos Sí, sí me acuerdo, realmente, era... cambiaba títulos, pues, el patito feo era el patito feo, o era No, y había uno que era Peter Pans en el departamento de Peter Nunca Te Vas. Alejandro Mango, no, La Llorona, no, él realmente fue mucho, y también puedo decir que también la comedia de payasos influyó mucho actualmente. No sé si ustedes, por ejemplo, recuerdan las famosas cartas de Julio Esteban, pues en las carpas de los años 40 esas cartas se hacían, y de ahí se basó Derbez para hacer sus cartas de ese personaje de Julio Esteban. Pero bueno, aquí podemos, te digo, platicar un montón de payasos, pero ya tenemos el tiempo encima, así que pues ya, pues muchas gracias por oír Historia en Caliente. Este capítulo estuvo muy bueno platicando de este tema. Muchas felicidades a todos los payasos, realmente créanme que hacer reír en todos los tiempos de la historia es muy difícil y sobre todo en estos tiempos de pandemia debe ser aún más lo doble para hacer reír a los niños, a los chicos, a los grandes, a lo que sea, ¿no? O sea, es muy difícil ser humorista en estos tiempos. Muchas felicidades a todos y bueno, pues ya estamos a 3 programas de que se termine el año. Estos 3 programas ahí vamos a tenerles algunas sorpresas, ya las verán ahí más adelante. Ernesto, ¿qué quieres decir? Pues nada más, agradecer que nos sigan escuchando. Pues ya, ¿qué van a hacer? Como 8 o 9 meses que llevamos esto. Entonces, nunca pensamos llegar tan lejos y mira, ya nos falta un poco para Para el cumplir, año, ya para el para cumplir año, un ¿no? año aquí. Ya nos acostumbramos a grabar semana con semana. Bueno, no todos grabamos con semana, pero ya se No todos, acostumbró a que no casi todos todas las grabamos, semanas. no A todos grabamos, editar, sobre pero todo, ¿no? Y todo. Vamos a de cumplir el repente año todos estamos exactamente. aquí, hay días en que uno no están y demás, pero todos estamos al pendiente de esto. Entonces, de verdad, ¿Cuántos suscriptores? ¿Dos? ¿200 y qué? 222 suscriptores hasta ahorita. Muchas gracias en verdad por escucharnos. También ahí bueno, ajá, no es mucho, pero es trabajo honesto. es trabajo en esto. Esperemos que les sigan gustando nuestros programas. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia, hasta una mentada de madre es bienvenida. Obviamente esas se regresan, pero todo es bienvenido y tratamos de mejorar, ¿no? Pues esperemos que hoy también lo disfruten, que conozcan un poco más sobre la historia del entretenimiento, no solo en México, sino también lo trasladen a todos los que nos escuchan desde otras latitudes, que lo trasladen a sus lugares donde viven, que nos digan en los comentarios y demás, qué piensan del humor, piensan que es un arma de crítica social, de crítica política que vale la pena explotar, o si no, si consideran que pues, el humor debe ser así muy, muy tranquilo y demás, políticamente correcto y otras cosas. Pero bueno, esas son las preguntas que lanzo a nuestra audiencia. Esperamos que algunos respondan. El que sea que quiera responder adelante, si no, no hay problema. O sea, nosotros Excelente, sí es.
ahí, por ahí ya están las preguntas en el aire para nuestro público. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Bueno, YouTube pues ya nos están viendo aquí, ¿no? TikTok, en Vivox también ahí estamos. Busquen ahí en Google Historia en Caliente Podcast y les va a salir la primera página de Vivox. Ahí van a estar, ahí están algunos capítulos de Historia en Caliente también, por si los quieren. Y si no tienen Spotify, pues está Vivox. Ahí recuerden, Historia en Caliente, podcast en Google, la primera página que les va a salir. Esto fue Historia en Caliente, hasta luego. Y quedamos. Adiós.